Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, Radio Eternidad y Perspectiva. Vamos a darle ahora conclusión a un tema sumamente interesante, Julián, que nosotros iniciamos la semana pasada. Me encanta este tema. Me encanta este tema porque muestra la gloria de Dios en el plano académico, cómo impacta la cultura. Así es. Aunque muchos, lamentablemente en su ceguera, en su ignorancia, en su necedad, quieren menospreciar los valores cristianos. Quieren menospreciar la parte buena de la religión, cuando es con la palabra del Señor. Y siempre están diciendo que eso es un atraso, que los cristianos solamente traen atrasos, torceduras, escollos, obstáculos para que el mundo sea mejor. Muchos piensan, Julián, así, y lo han dicho, que el mundo sería mucho mejor sin el cristianismo, sin la Biblia, sin creencia en Dios. Yo veo esa declaración desde dos ópticas. A ver. Rebeldía o ignorancia. Solamente la única manera como yo lo puedo ver. O sea, ignorancia por estar programado bajo un lavado de cerebro donde no te permite ver la realidad de las cosas y abrazar el prejuicio sobre los asuntos de la fe. O la rebeldía, que es la razón principal que produce el pecado, donde hay un rechazo contra Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, y que eso cada día, mientras el tiempo va pasando, pues esa actitud de rebeldía contra el hombre pues es más evidente. Porque hay un deseo de querer vivir como nos da el deseo, sin tomar en cuenta ese Dios que es innegable. Así es. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, esa rebeldía, permíteme clasificarla, la voy a clasificar. Clasifícala, mi hermano, pero venga acá. Eso es una ignorancia selectiva. Wow. Pero apúntalo, Kevin. Kelvin, tú tienes que anotar eso, porque Kelvin, es una palabra dominguera, como decimos aquí en República Dominicana. Oyentes, el ateísmo y la rebeldía contra Dios, Dios dando muestras en la naturaleza, demasiada, en la palabra, en las vidas que Él ha transformado, y aún así hay personas que niegan el peso de la evidencia. Eso no es más que una ignorancia selectiva. Yo sé que... Me gusta el término. Me gusta. Es como cuando tú dices que tú me digas, Francis, tú sabes esto y lo otro. Ay, sí, Julián, yo lo sé, pero a mí no me importa. Yo no quiero vivir así. Sí, yo sé que es así, pero déjalo. Eso se llama ignorancia selectiva. Okay. Yo selectivamente decido ignorar esa realidad, y es lo que el ateísmo y la gente que tiene ese corazón necio y duro contra Dios ha hecho. Una ignorancia selectiva. Sí, y miren, la semana pasada nosotros hicimos un video, el podcast está ahí en el canal de YouTube de Radio Eternidad, igual que todos los programas de Perspectiva, que titulamos Legado del Cristianismo al Mundo. Y decíamos en aquella ocasión algo que recalcamos ahora también. Decíamos, podemos decir con toda seguridad, que ninguna otra cosmovisión religiosa, ni filosófica, ni enseñanza, ni nación, ni movimiento o cualquier otra cosa cambió el mundo para bien como lo ha hecho el cristianismo. Tenemos el testimonio de la historia. Y señalábamos que esto ha sucedido porque la fe cristiana se caracteriza por esos dos grandes mandamientos, del amor a Dios y el amor al prójimo. Y ese amor al prójimo se manifiesta a través de los hechos, a través de un sincero interés por el bienestar integral de aquellos que nos rodean, siendo como ejemplo de nosotros el mismo Señor Jesucristo, que llegó a decir palabras como Mateo 7:12, donde dice, por eso todo cuanto quieran que los hombres le hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento se resume en el amor al prójimo, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, porque evidentemente no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios primero. Entonces, la historia sigue confirmando legados de amor que el cristianismo ha dejado al mundo. La semana pasada hablábamos de 3, simplemente lo voy a mencionar, no voy a abundar para que usted lo vea, porque hoy vamos a hablar de 6 más. Y
Número 1, decíamos, el cuidado de los necesitados y la compasión. Número 2, la dignificación y exaltación y valoración de la vida de todo ser humano por ser sagrada, ya que es un regalo de Dios. O sea, la exaltación de la vida del ser humano, de toda vida humana, eso es resultado del cristianismo, ese respeto por la vida. Gracias al cristianismo se promulgaron leyes en contra del abandono de los hijos y se crearon leyes contra el aborto, que aunque esto se presenta como una política pública novedosa, eso es viejísimo y eso está cuando no éramos civilizados, ya se abortaba. Y se creía lo mismo que se cree hoy día, que se quiere vender la mentira de que es un producto, es un montón de células. Hoy vamos a tocar otros y quiero continuar con lo siguiente. Francis, ustedes que están escuchando. Gracias al cristianismo, la libertad, dignidad y derecho de las mujeres fueron elevados a niveles nunca antes conocidos en ninguna cultura. Repite eso, por favor. Gracias al cristianismo, la libertad, dignidad y derecho de las mujeres fueron elevados a niveles nunca antes conocidos en ninguna cultura. O sea que quien hizo eso no fue ni la ONU, ni la USAID. No, ellos se montaron ni las Naciones Unidas. Ellos se montaron en la ola que lo que el cristianismo ya había hecho. Apunten ahí entonces. Y lo distorsionaron, claro Exacto. está. Porque un gran aporte de la iglesia cristiana, quien siguiendo las enseñanzas de Jesús, le daba a la mujer su verdadero valor. Hay todavía religiones por ahí que la mujer es cualquier cosa menos alguien que tiene dignidad y que es alguien que tiene que ser valorado y respetado. Por ejemplo, en culturas musulmanes, que por la misericordia de Dios tuve la oportunidad de codearme en ese tipo de cultura en una ocasión en mi vida, pude ver cómo las mujeres son denigradas hasta el punto de que donde hay hombres hablando, las mujeres no pueden ni siquiera hablar. Pero en el cristianismo hizo que la mujer fuera valorada, fuera respetada. En Lucas 8:8 dice que mujeres servían en el ministerio de Jesús. Así como había apóstoles del Señor, había mujeres que servían en el ministerio de Jesús. Mire algo revolucionario, Primera de Pedro 3:7, para esa cultura y que nos deja ver bien claro el valor que tiene la mujer para Dios, el lugar que tiene. Y por ende, gracias al cristianismo, eso permitió que las mujeres disfrutaran de verdaderos derechos al transcurrir del tiempo. Primera de Pedro 3:7, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Bíblicamente hablando, la mujer ante Dios es igual al hombre en dignidad, en valoración, y debe de ser respetada porque fue hecha también a la imagen y semejanza de Dios como nosotros los varones. Así es. Lo que Dios ha establecido es que tenemos roles diferentes para que juntos nos complementemos y tengamos una función cada cual, y eso permita la formación y eso permita que en la familia los niños encuentren el mejor ambiente para ser formados y para poder ser instruidos en el camino del Señor. Entonces, cuando nace, por ejemplo, el movimiento feminista en la primera ola, el primer movimiento feminista que hubo, que apelaba a derechos reales, ellas lo hicieron bajo una cosmovisión cristiana y apelaban a la maternidad y apelaban al no aborto y apelaban a derechos genuinos como poder estudiar y poder votar. ¿Pero por qué? Porque tenían una conciencia de que el cristianismo le daba ese valor. O sea, ahora nosotros vemos cómo muchas mujeres están en los medios, se expresan, tienen libertad, incluso, pero eso es un legado del cristianismo. La reforma protestante, se habla mucho de los reformadores hombres, pero la reforma protestante, hubo mujeres que fueron muy importantes en el proceso de la reforma en el siglo XVI. ¿Pero por qué? Porque la Biblia
le da dignidad a la mujer. La Biblia, o sea, el cristianismo pone a la mujer en un rol de valoración. No como alguien que el hombre está llamado a pisotear, sino como alguien que el hombre está llamado a amar. No como alguien que el hombre está llamado a imponer, sino alguien que que está llamada a ser compañera idónea de forma tal que sea una ayuda, que sea una asociación, juntos puedan echar adelante. Y hay roles definidos, pero eso, y lo que quiero resaltar aquí, ¿en dónde es que vemos que las mujeres tienen más derecho? Porque ahora se ha vendido una mentira, como que las mujeres no tienen derecho y demás. Eso es mentira. Ese feminismo que odia a las mujeres, lo que quiere es venderle a las mujeres como que ellas son oprimidas y demás, pero más que todo es para meter una agenda política ideológica de género. Pero esa no es la realidad. Y eso se ha dado en Occidente, y Occidente fue impactado por el cristianismo. Y damos gracias a Dios de que una gran mayoría de mujeres no han comprado ese discurso. No han comprado ese discurso. No se sienten identificadas por ese grupo que lamentablemente de mujeres ha caído y ha comprado esa mentira, porque es que paradójico, Julián, que ahora ese grupo en manos de una élite detrás ha tomado una embestida contra los verdaderos valores cristianos que le dieron libertad a las mujeres. Y ahora ese grupito está atacando esos valores. Exacto. Entonces, eso usted no lo va a ver, esa valoración, usted no lo ve en las culturas musulmanas, usted no lo ve al día de hoy. Usted no lo ve en las culturas hinduistas, usted no lo ve. Usted no lo ve en las culturas budistas, usted no lo ve. Déjame ver. ¿Qué Ni más? Los medios van a hablar de eso, menos que como medios como este. Usted no lo va a ver en el judaísmo como religión, tampoco lo va a ver. Estoy mencionando ahí religiones grandes del mundo. Eso usted no lo ve al día de hoy, esa valoración que el cristianismo le da a las mujeres. Entonces, eso es con el tema de las mujeres. Eso es un legado del cristianismo. En asuntos de moralidad sexual, gracias al cristianismo se exaltó la exclusividad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es un legado del cristianismo. Eso de que el matrimonio, el diseño del matrimonio es Marcos 10 del 7 al 9. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ese diseño el diseño del matrimonio y por ende el diseño de la sexualidad del ser humano es ese que ha sido dada por Dios y fue exaltado por el cristianismo, porque todo lo que hoy día es considerado parafilias, o sea, relaciones sexuales que no son conforme al diseño de Dios, que son relaciones que se salen de lo biológicamente normal, eso se daba en esos tiempos antes de que el cristianismo impactara. O sea, por eso es que la ideología de género no es proyección hacia el progreso, es proyección hacia el atraso. No es progresista nada, eso es un cuento. O sea, el matrimonio entre un hombre y una mujer, fue exaltado por el cristianismo. Todo lo que se está dando hoy día se habla de matrimonio entre personas del mismo sexo y demás, cosas que, aunque se daban, las relaciones homosexuales siempre han estado como todos los demás pecados, pero nunca se quiso llevar a un nivel de convertir eso en un matrimonio. Y la familia, Julián, es un legado del cristianismo. Exacto. La familia es un legado del cristianismo. Eso, otra cosa. Vamos a otro punto. Gracias al impacto del cristianismo, se crearon los orfanatos. ¿Sabías que los orfanatos son un legado del cristianismo? Pues si no lo sabía, sépalo. Pero Jesús dijo, Mateo 19:14, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Esa declaración fue inspirada, esas palabras de Jesús sobre la niñez y lo que la Biblia habla de la niñez, fueron inspiradoras para que hombres se preocuparan por los huérfanos. De hecho, eso no inició en épocas de estos tiempos, vamos a decir, modernas, medievales, no, desde antes, porque aún en el Imperio Romano, los padres, los romanos, a veces no querían los hijos y lo abandonaban en las calles, y los cristianos lo adoptaban, y eran padres para ellos. Entonces,
que la adopción, o sea, el acoger a niños, es el fundamento de la creación de orfanatos. Y nosotros vemos, por ejemplo, personas como George Whitefield en Inglaterra en el siglo XVIII, un siervo de Dios quien se ocupó de los huérfanos. Whitefield dedicó gran parte de sus esfuerzos en hacerlo. George Mueller, considerado el padre de los huérfanos, siglo XIX, principio del siglo XIX, vemos cómo él estuvo en eso, también de los orfanatos y demás, y fueron los pioneros en este tipo de instituciones. Tú me contaste hace ya un cierto tiempo de que una de las organizaciones más importantes que tiene que trabajar precisamente con niños fue fundada por una persona a través de una experiencia que vivió cuando pequeño, y él se comprometió delante del Señor a defender a los niños y a suplir a los niños. Es una institución, no sé si quisieras mencionar el nombre. La voy a mencionar. De corte internacional que está presente por todo el mundo. Sí. ¿Y un legado de quién? De Dios a través de uno de sus siervos. Exacto. Y eso me lleva al otro punto. Exacto. Las asociaciones de voluntariado para la ayuda a los más necesitados. Diversas maneras. Ayuda de niños, ayuda de ancianos, diferentes formas. Por ejemplo, la Cruz Roja, que es muy conocida, eso no se lo inventó gente no creyente. No fue la ONU que hizo eso. No. Y por ende, el ver la cruz ya como que dice algo, ¿verdad? Dice algo. Es una institución que fue creada por Henry Dunant en 1864. Y Henry Dunant fue la primera persona en recibir el Premio Nobel de la Paz. Interesante. Y esa institución, hoy día de corte mundial, con diversos servicios, pero todos enfocados a la ayuda de los más necesitados, no fue por alguien no creyente. Fue un siervo de Dios, que Dios movió en su corazón a ir más allá, a ayudar a las personas, porque eso es lo que hace el cristianismo, eso es lo que hace la fe cristiana. La institución que tú mencionas es una institución que amamos mucho, y está aquí en República Dominicana y en 24 países más, aparte de la República Dominicana. Cuando yo la mencione, quizá ustedes la van a conocer, que es Compassion International, que de hecho saludamos a las personas que trabajan allá. Mi esposa forma parte de esa institución, y es una institución que hemos compartido y mucho con Compassion aquí. ¿Y cómo nace Compassion International? Que es una institución que, para la gloria de Dios, ha mantenido los principios de su fundación, que fue fundada en el 1952 y ha mantenido, porque muchas instituciones cristianas, lo que le ha pasado, que eso es otro tema, es que empiezan siendo cristianas y después se secularizan. Se mutan. O sea, sus fundadores cristianos se fundan porque son cristianas y luego mutan porque llega un momento donde personas no creyentes empiezan a tener dirección en la institución y la secularizan. Y se vuelven humanistas. Compassion no. Compassion ha mantenido, para la gloria de Dios, y en las calles de Seúl, mira un poquito de la historia. Las calles de Seúl, en Corea del Sur, estaban rodeadas por el caos y la destrucción. Eso fue cuando la guerra de las dos Coreas. Niños andaban por doquier en esas calles sin hogar, con poca vestimenta, mendigando y sin esperanza entre los escombros provocados por la guerra de Corea. Este fue el panorama que movió el corazón de un hombre, un pastor evangélico llamado Everett Swanson, el cual en 1952 decidió levantar la voz por aquellos olvidados, contagiando a sus amigos y allegados y convirtiéndose este mover en lo que al día de hoy se llama Compassion International. Así surge Compassion International. Y lo que tú mencionabas fue uno de sus directores, de los directivos de Compassion. Ahora se me va el nombre, pero uno de sus directivos, que fue una persona que vivió en su niñez mucho maltrato, y él dijo que él iba a ser un defensor de los niños, y fue uno de los muy buenos directores a nivel internacional que ha tenido Compassion International. Entonces, así podemos mencionar otras instituciones que usted escucha por ahí, que fueron creadas por cristianos. Aquí hay muchas, realmente, y tienen muchos años trabajando, pero algunas tienen la característica que yo te decía, que se han secularizado, lamentablemente. Otro, me faltan dos más. Vamos a ver, el
el cristianismo abolió la esclavitud. ¿Por qué fue abolida la esclavitud? Fue por cristianos. Y eso lo vemos desde la época neotestamentaria, desde una perspectiva, claro. Y luego lo vemos ya de una manera a nivel político más adelante. Por ejemplo, Pablo redime a Onésimo ante su amo Filemón. La epístola que está ahí, Filemón, Sí. la carta a Filemón, que le motivamos a que usted la lea y más, ya luego que le haga estos comentarios, quizás le puede ayudar a entenderla mejor. Durante el tiempo del ministerio de Pablo en Éfeso, Filemón probablemente había viajado a la ciudad y habiendo escuchado a predicar a Pablo, se hizo cristiano. Pero ¿qué pasa? El esclavo Onésimo le robó a su amo Filemón y huyó dirigiéndose a Roma. Pero allá conoce del evangelio, conoce del Señor a través de la predicación de Pablo también. Onésimo era aún de propiedad de Filemón y Pablo, para suavizar la situación que se había dado entre ellos, escribe esta epístola. ¿Y cuál es la base de la epístola a Filemón? Esta carta a Filemón. Que Pablo le decía a él que acepte a Onésimo como un hermano. O sea, no simplemente como un esclavo, que era algo que en la cultura de esa época neotestamentaria se utilizaba. Y que él le pertenecía como esclavo. Y le pertenecía como esclavo. Pero él le dice, óyeme, este es tu hermano. O sea, tú tienes que tratarlo a él como hermano. Olvídate. Cede tus Oye derechos. el principio, que es revolucionario en esa época. Cede tus derechos. Tú no tienes ahí, es un hermano tuyo. Y de hecho, una de las cosas que impactaba mucho en el inicio de cuando la iglesia cristiana empezó a desarrollarse en los primeros siglos, es que a diferencia del sistema romano, tú podías ver pastores, que se le llamaban, después se le llamó obispos y demás, que eran esclavos y eran líderes de personas a nivel espiritual que eran amos. O sea, esa dinámica la trajo el cristianismo de la hermandad, del amor fraternal. Más adelante, y voy a avanzar un poco más rápido, Francis, por el tema del tiempo, aunque Kelvin y Freeman nos dan un par de minuticos ahí, ¿verdad? La abolición de la esclavitud ya a nivel político, a nivel legal, a nivel de establecimiento de derechos. La abolición vino en manos de hombres como el cristiano y político inglés William Wilberforce, principio del siglo XIX, quien llegó a decir en el Parlamento del Imperio Británico, el Imperio Británico en esa época era el poder más grande, llegó a decir palabras memorables como esta, que yo quiero decírsela a ustedes. Oigan lo que dijo William Wilberforce, que fue el instrumento de Dios para la abolición de la esclavitud. Confieso que tan pronto llegué a este punto de mi investigación acerca de la trata de esclavos y su perversidad fue tan enorme, tan terrible, tan irremediable, que desde ese mismo momento decidí que no descansaría hasta que hubiese logrado su abolición. William Wilberforce dedicó su vida a eso, se murió y después que se murió fue que sucedió. Oye cómo fue el asunto. O sea, el disfrute del impacto de eso, él no lo vivió. Él sembró la idea. Se fajó. Y se fajó también. Porque no eso era, ese tema de la trata de esclavos era como lo que es el tema de las drogas hoy día. O sea, había un poder y bloqueaban por todos los sitios. Él enfrentó un monstruo y eso se dio. Y por último, ya para ir cerrando, por lo menos, ¿verdad? Por el tiempo, como le dije, nosotros hemos mencionado en estos 2 programas solo 9, pero pudiéramos hablar de más. Pero hemos querido sacar 9 de los más impactantes. Gracias al cristianismo se rechazó la segregación racial. Recordemos el impacto que tuvo en Estados Unidos el movimiento por los derechos civiles, que fue liderado por un ministro cristiano llamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. no era progres, ojo. Martin Luther King Jr., quien luchó en favor de que haya de los derechos civiles, donde no haya esa segregación racial, esa distinción entre negros y blancos, no era un comunista, porque mucha de esta gente que son de esa línea agarran a Martin Luther King. Martin Luther King lo que lo movió fue su fe en Cristo. De él como persona quizá hay algunas cosas que pudiéramos cuestionar en algunos puntos en cuanto a lo que fue
él como tal. Ahora bien, lo que no podemos cuestionar y lo que traemos es que fue la motivación de su fe cristiana lo que lo llevó a eso. Lo que lo llevó a asumir un compromiso que le costó la vida. Y esto de luchar contra la marginación es algo básico en el cristianismo, porque vemos Romanos 2:11 que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Blanco, negro, chino, haitiano, dominicano, no hay acepción de personas para con Dios. Y algunos tips rápidos. Por ejemplo, gracias al cristianismo se crearon sociedades para la prevención de alcoholismo. De manos de Teobaldo Mateo se introdujo en Europa un movimiento que promovía total abstinencia de licores embriagantes. Esos centros para ayudar a adictos al alcohol también fueron inspirados por personas creyentes. También podemos hablar de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que fue iniciada por un cristiano llamado Howard Shoemake. Eso es aquí en República Dominicana. Un centro muy conocido por los dominicanos, llamado el Hospital de los Americanos, Sí. que es el Hospital Dr. Elías Santana, para tratar temas de la vista, que ha ayudado a muchísimas personas por 35 años. Ese centro es cristiano, ese centro no es ateo. Y así, hermanos, pudiéramos mencionar lo voy a decir en dominicano, una caterva, una cantidad grande, es una palabra muy de aquí, ustedes quizás no lo van a entender, lo que son de otro país, del legado del cristianismo. Y todo producto de ¿qué? De que el cristianismo se fundamenta en que el amor a Dios debe de ser evidenciado por medio del amor al prójimo, a toda persona. Entonces, eso es lo que queríamos traer en este día. Todo este legado no es más que el cristianismo, la fe cristiana puesta en acción. Así de simple. Gracias, Julián. Aquí damos por terminado pues este tema. Esperamos que sea de gran edificación para que fortalezca tu fe y no te dejes embobar, no te dejes engañar por cantos de sirena que andan por ahí. Y para que Dios trate con muchos que han estado confundidos y pensando otras cosas. Este mundo, si hay algo bueno en él, y lo hay, es que todavía muchas cosas funcionan basado en lo que Dios dijo al principio. Así es. Será hasta el próximo lunes. Gracias por la sintonía. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.